Pues como les había indicado, eh, los días jueves van a estar un poquito más dedicados a la parte de diseño geométrico, y los días lunes vamos a hacer un poco más de teoría. Si nos falta tiempo para hacer el diseño, vamos a utilizar el lunes, pero mayormente el lunes va a ser para charlar un poquito de criterio técnico, vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de metodologías, y vamos a ir escuchando sobre todo el criterio personal. Como les decía, las clases mías son exposiciones dialogadas, es decir, ustedes ya son prácticamente ingenieros. Quisiera que charlen conmigo un poco al respecto, o sea, todos los temas son debatibles, todos los temas de carreteras tienen diferentes puntos de vista. Tenemos que buscar la solución y no hay una única solución. Hoy día vamos a hablar un poquitito de la historia de las carreteras en Bolivia. Una historia demasiado triste. En realidad pensaba en un momento dado eliminar este capítulo, porque le da un toque un poquitito triste, ¿no? Es la realidad. O sea, a mí me gusta ser muy positivo, que las carreteras, la construcción, el pavimento, el asfalto, pero lamentablemente tenemos que aprender un poquitito de nuestra historia, tal vez para no repetirla en un futuro próximo. Bueno, los primeros automóviles en Bolivia llegan en el siglo XX. Estamos hablando de los años donde ya había una Primera Guerra Mundial con unos tanques extremadamente sofisticados, ¿verdad? Unos cañones súper gigantes. Pueden investigar ustedes un poco de la Primera Guerra Mundial. Pero a Bolivia recién comenzaron a llegar los automóviles. No había, no había ninguna carretera asfaltada en el país, ¿verdad? Para los primeros años del siglo XX, Estados Unidos ya tenía calles con pavimento rígido. En Bolivia se hace pavimento rígido casi, casi 100 años después del primer pavimento rígido en Estados Unidos. Un siglo después, casi un siglo. Es algo, pero casi horroroso de escuchar. En Estados Unidos se comenzó con pavimento rígido en los años 1870. En Bolivia en los años 1970. 100 años después. Cuando llegan los automóviles, llegan también camioncitos, ¿verdad? Se crea en 1925 la Dirección General de Obras Públicas. En 1932 nos agarra la guerra del Chaco sin caminos al Chaco. No teníamos ni un solo camino hasta el Chaco. Por tanto, una vez perdida la guerra del Chaco, se crea el año 1941 la Dirección General de Vialidad y se pavimenta la primera carretera asfaltada, con asfalto, dije, ¿no? Pavimento rígido, dije hace rato, que es 100 años después. El asfalto, sí, llega no 100 años, pero llega, pues, 60 o 70 años después. Cuando se pierden las costas del Pacífico, ¿verdad? Inclusive cuando teníamos las costas del Pacífico, no habían caminos hasta las costas, eran caminos de tierra, ¿verdad? No habían caminos buenos. Y la mayoría del transporte se hacía a lomo de mula, ¿verdad? A lomo de mula. Hay el abuelo, bisabuelo del señor Edgar Guardia. Ahorita Edgar está cumpliendo, el famoso negrito Guardia, está cumpliendo, este año va a cumplir 91, 92 años. Su abuelo tenía 100 mulas. Con mulas llegaba a las costas
y traía pues todo lo que no había en Cochabamba, ¿verdad? Entonces traía, uy, tenemos gente en espera que no me había dado cuenta. Espérenme, lo vamos a sacar a Juan Ariel que no ha apagado su micrófono. No, ya estaba. Es de video. Entonces decíamos, este señor, el bisabuelo o abuelo del Negrito Guardia, tenía 100 mulas que llevaba hasta Arica, 830 kilómetros a pie, cargaba perfumes que llegaban de Francia en barco, ¿verdad? Alfombras, lámparas, lo que no se fabricaba acá, pero Bolivia casi no fabricaba nada. Había que traer todo, ¿verdad? Entonces, este señor volvía y vendía todo, y al final decía, pucha, tengo que ir con algo a Arica. Entonces, ¿qué es lo que no tienen en Arica? No tenían papa. Entonces llevaba papa y se hace millonario. El transporte es así, y este señor se hizo millonario. Es una historia muy interesante porque hace cosas después y se vuelve político y toda una historia. Pero bueno, lo que se interesa ahorita es que llevaba a lomo de mula en esos años, ¿verdad? Con sus 100 mulas hasta Arica y traía productos. Siglo XXI, hay todavía sectores en el país que siguen transportando productos a lomo de mula. Es muy triste, pero es cierto. Hay lugares donde todavía no entran los camiones, o si entran, entran muy poquito y se hace muy caro también. Entonces los productores sacan a lomo de mula sus productos. Bueno, cuando se termina la guerra, se construye dentro del tratado la construcción del ferrocarril Antofagasta-Oruro, eh, que sube desde el nivel del mar hasta 4.815 con una longitud de 1.537 kilómetros. Busqué yo imágenes de este ferrocarril y encontré esta en internet, muy interesante, donde se puede ver cómo el chileno es demasiado nacionalista, es algo que nos ha faltado en Bolivia toda la vida. El chileno es demasiado nacionalista. Fíjense aquí las bolsas que están acá, dice Salitre Chile, Salitre Chile. Grande, ¿no? Que se lea desde todas las ventanas. Salitre Chile. Bueno, comienzan a llegar los primeros camiones. A ver, vamos a admitir un rato más. Creo que ya estamos fuera de hora de admisiones. Son las 19 horas. Bueno, les voy a pedir, por favor, a todos los que están en la sala, en clase, pongan su nombre y apellido en su identificación. Caso contrario, se los va a retirar. ¿Ya? Por favor, es muy importante que estén con nombre y apellido. ¿Ya? Muchas gracias. Inge, Sí, adelante. solo para aportar, una vez he visto un documental y decía que había una comunidad, una comunidad, un pequeño ¿Ya? estado en Estados Unidos que tiene el nombre de Bolivia. Y Ah, sí. justamente, sí, sí, y Bolivia. Y decía, Welcome Bolivia, ¿no? Y todos decían, ¿pero por qué Bolivia? Y entonces empieza a hablar el que estaba haciendo la historia y decía que hace años llegaba, como se dice, el salitre, pero decía Bolivia, o guano boliviano, algo así. Y Ujú. entonces, como era una de las primeras estaciones hace años, ¿no? De Estados Unidos, entonces no sabían qué ponerle a la comunidad y lo ponen Bolivia. Y hasta existe eso, ingeniero. Es lo que se ha visto en el documental, ¿no? Qué buena cosa. No sabía eso. Habrá que ir a conocer Bolivia entonces. Buen detalle, gracias. Muy bien, continuamos. Decíamos que llegan los primeros automóviles y se crea la Dirección General de Obras Públicas con un trabajo absolutamente ineficiente. ¿Por qué? Porque no había ingenieros en el país. No había ingenieros en el país. Las universidades que se crearon, la San Francisco Javier, que fue la primera, creo, después viene, creo, la San Simón, no estoy seguro, la San Andrés, la de Potosí, más frías.
pues las carreras que lanzaban básicamente eran pues de derecho, humanidades, filosofía, letras. Y eso ha sido también un mal total porque todos salían políticos, todos querían ser presidentes, todos querían vivir del Estado, ¿no? Tristemente. Entonces, nuestra historia ha sido un poquito triste, ¿no? Si vamos al pasado, inclusive en la actualidad, seguimos viviendo los resabios de ese pasado, ¿verdad? Con políticos extremadamente corruptos, políticos que solamente se brindan a embolsillarse la plata y no a trabajar. Pero bueno, no habían ingenieros viales en el país, no había equipo de construcción de carreteras. Entonces ahí vemos una fotografía, pero que es posterior, ¿no? Esta fotito es de la apertura de caminos en el Chapare, que se hace ya después, ¿no? En 1932 agarra la guerra del Chaco, decíamos, con una inexistencia total de caminos, y recién se construye el Tarija Villamontes, se construye el Sucre Camiri, el Cochabamba Santa Cruz, el Cochabamba Todos Santos, y busqué fotos en todas las páginas bolivianas para ver estos caminos del Chaco boliviano y encontré esta de acá. Y esta foto corresponde a un camino paraguayo. Paraguay tenía todos sus caminos listos para la guerra y Bolivia no. Entonces, por eso se pierde la guerra y perdemos una gran extensión territorial. Es tan interesante la pérdida que Paraguay duplica su área territorial. Si ustedes ven mapas antiguos de Bolivia, Asunción del Paraguay estaba muy cerquita a la frontera con Bolivia y ahorita Asunción está en la mitad de Paraguay. Pues Paraguay ha duplicado su área, ¿no? Es algo muy interesante. El estadio de fútbol de Asunción se llama Defensores del Chaco. Totalmente manejamos la historia a nuestro antojo, ¿verdad? Cuando ellos han sido los invasores del Chaco en realidad. Pero su estadio se llama Defensores del Chaco. Pero bueno, al final la guerra es así. Se ha perdido harta extensión territorial por una serie de fenómenos que ya después eso ya no corresponde a la materia, pero que ustedes pueden leer y conocer la historia triste de la guerra del Chaco. Bueno, se perdió el Chaco, entonces ahora sí se crea la Dirección General de Vialidad con un desarrollo carretero, pero comienzan los primeros préstamos bancarios internacionales. Y aquí viene en uno de los congresos que teníamos, bueno, en el Perú, he asistido a algunos y oye, siempre les digo a mis estudiantes, cuando puedan, vayan a los congresos, pero no vayan pues como va la mayoría, ¿verdad? La mayoría va solamente para hacer turismo y para beber, ¿sí? La triste realidad, tenemos que hablar aquí, ya estamos hablando entre colegas, ¿verdad? Entonces, sí pueden ir a disfrutar del turismo, se puede también, pero fundamentalmente estamos yendo a capacitarnos como ingenieros. Es un consejo personal. Bueno, en uno de los congresos del Perú, ¿verdad? Uno de los expositores, que además sí era boliviano, exponía la tristeza. Yo era bastante jovencito, estaba prácticamente recién egresado, ni siquiera me había titulado, y escuché lo que hablaba este ingeniero y me quedó grabado y les transmito a ustedes. Bolivia, en realidad, era uno de los países más ricos del planeta en esos años, porque éramos los principales exportadores de estaño. Y estaba la Segunda Guerra Mundial, pues ahí ya comenzando, y todos querían estaño. Entonces Bolivia exportaba millones, millones. Eso se puede investigar en los libros que hay de los varones del estaño. Pero millones, millones de libras esterlinas, porque en esas épocas el dólar no valía nada. Lo que valía eran las libras esterlinas, ¿verdad? Pero resulta que las arcas del Estado no tenían una sola libra esterlina. Éramos un país rico, pero vivíamos en la pobreza. ¿Por qué razón? Porque los varones del estaño nunca pagaron un solo centavo de impuestos. Si pagaban, era un impuesto irrisorio, ¿verdad? Debíamos haber sido uno de los países más desarrollados de Sudamérica.
porque teníamos las minas de estaño más grandes del planeta. Pero lamentablemente, como les digo, nuestros políticos no eran de los mejores. Estudiaban en las mejores universidades, San Francisco Javier de Chuquisaca, San Simón de Cochabamba, la San Andrés de La Paz. ¿Para qué estudiar tanto si no podían ni siquiera hacer bien su trabajo? Entonces, no teníamos dinero, tuvimos que recurrir al Exim Bank y prestarnos plata para hacer la primera carretera asfaltada del país. Y la primera carretera asfaltada fue la Cochabamba-Santa Cruz. Ahorita vamos a ver sus características. Bueno, no había equipo de construcción de carreteras y todo esto deriva, llega en 1955 ya a hacer un convenio de cooperación boliviano-americana. Entonces el objetivo era el mantenimiento de la red troncal que se había comenzado a construir lógicamente, ya había red troncal, un desastre, pero ya había capacitación técnica de los ingenieros, ¿verdad? Y sobre todo la donación de equipo pesado. Que los norteamericanos nos regalen equipo. Bueno, ocurre esto y de repente ya nace en 1961 el Servicio Nacional de Caminos. Entonces, con fondos específicos para el mejoramiento vial. Se genera la capacitación del personal, mediante donaciones y compras se adquiere equipo de construcción vial, ¿verdad? Y aquí vemos a los héroes. Estos son los héroes. Cada que voy al Chapare pienso en estos señores. Me pregunto si seguirán vivos. Porque con ese taladro que ven, han taladrado los túneles camino al Chapare. Son unos héroes porque no tenían ni siquiera equipo de bioseguridad. Por lo menos una buena máscara antipolvo, ¿no? Porque todo ese lugar es roca silicosa. Entonces, la sílice, cuando estamos taladrando, la sílice se llena en todo el ambiente y son túneles largos, ¿no? Entonces, no hay forma, no hay ventilación. Entonces, los señores han respirado, pues, sílice y eso hace que te dé silicosis. Es una enfermedad pulmonar que te mata, ¿no? Tristemente. Entonces, son los héroes que han hecho con ese taladro que ven ahí, los túneles del Chapare. Bueno, el 2006 nace la Administradora Boliviana de Carreteras. ¿Sí? Mediante ley 3506 se liquida el Servicio Nacional de Caminos y nace inmediatamente la Administradora Boliviana de Carreteras. Bueno, el objetivo era mejorar la red vial y generar nuevos manuales. Bueno, estos manuales, y dentro de estos manuales está el manual que tenemos de diseño geométrico de carreteras, los hace la consultora Apia 21 de Sucre. Van a revisar ustedes, ¿ya? No quiero lanzar adjetivos, que ya lo hice en varias clases. Los muchachos de Apia 21 fueron mis estudiantes en la maestría cuando fui a la San Francisco Javier a dar clases. Y se los dije al final, pues es una barbaridad, ¿verdad? Una barbaridad. Cuando revisen ustedes, voy a escuchar sus comentarios. Hoy día no voy a comentar nada del manual, pero a medida que vayamos avanzando en las clases, me gustaría que mis estudiantes, ¿verdad?, me digan, ingeniero, he encontrado un error en el manual. Este manual del ABC les decía, no necesitan imprimirlo porque es muy grande, es una cosa muy grande, pero sí tenerlo en PDF. En PDF lo pueden ir revisando y demás, leyendo. Entonces, cuando estemos avanzando clases, estemos haciendo diseño, me sentiría muy satisfecho de que ustedes me digan, nos encontramos un errorcito, ¿no? Me digan. Pero bueno, no vamos a mostrar ahorita los errores, ¿verdad? Cuando estemos trabajando, vamos a mostrar unas cosas raras que tienen estos manuales. Bueno, fíjense que esta es nuestra historia vial. O sea, como así de rapidito hemos mostrado nuestra carencia de vialidad, ¿no? Ahora tenemos muchos caminos, es cierto, se han empezado las dobles vías, extremadamente caras. La doble vía La Paz-Oruro estaba catalogada como la carretera más cara del planeta en su momento, pero ahora la ha superado el Sillar, como creo que les conté la semana pasada. El Sillar está con 426 millones de dólares
y son apenas 25 kilómetros de carretera. O sea, es ultra, ultra, pero ultra caro. Esperemos que ese gasto pues, nos brinde un camino estable por los próximos 50 años. Ojalá, ojalá. Bueno, esta es la primera carretera asfaltada del país. Estas son las características para ir charlando un poquito. El ancho de calzada 5 metros. Y eso que es vía troncal entre dos ciudades capitales, ¿verdad? 5 metros es algo pues, muy chiquitito, ¿no? Muy angostito. Radio de curvatura mínimo 30 metros. Claro, eran caminos para autos más antiguos, ¿verdad? Eran camiones más pequeños. Ahora los camiones que tenemos son semirremolques tremendamente grandes. Han cambiado ya esos parámetros, ¿no? Las bermas 0,5 a 1 metro. Tratamiento superficial doble. Aquí vamos a hablar un poquito, nos vamos a quedar acá un ratito, voy a explicarles esto. Les decía, lo que hacemos en esta clase es desarrollar un poco el criterio técnico, ¿ya? Lo que quiero que ustedes tengan es criterio de diseño, a tomar decisiones cuando estén trabajando, cuando lleguen pues a trabajar en carreteras. Tren de cargas H15, S12, pendiente máxima 7% y la velocidad directriz, antes se llamaba velocidad directriz, ahora se llama velocidad de proyecto según la norma boliviana, era de 30 kilómetros por hora, una velocidad bastante baja. Bueno, vamos a hablar del tratamiento superficial. A ver, quiero hablar acá de esto. ¿Qué es el tratamiento superficial? Como su nombre indica, cuando tenemos la capa base, ¿verdad? Se tiene que colocar encima concreto asfáltico, pero es caro el concreto asfáltico. En muchos lugares no hay mucho tráfico, ¿verdad? Entonces, se trata de optimizar los recursos, pero ¿basado en qué? ¿Qué es el tratamiento superficial? Es un tratamiento muy superficial. Se pone acá un riego, pero vamos a cambiar de colorcito para mejorar la figura. Se pone encima un riego de asfalto, se pone encima un rieguito de asfalto, ¿ya? Se riega con asfalto, viene a ser la imprimación, si ustedes quieren. Vamos a poner este color, se coloca encima una gravilla, se echa gravilla. Esta gravilla es súper delgadita, súper delgadita. O sea, gravilla, estamos hablando de una gravilla de 1 centímetro más o menos, gravilla menuda, ¿ya? Encima de esa gravilla, se coloca otro riego asfáltico. Pasa el camioncito, le echa otro riego asfáltico, ¿verdad? Y luego viene el rodillo y lo compacta suavemente sin vibrar, pues no lo destrozaría todo, ¿verdad? Lo destrozaría todo. Este tratamiento superficial se debe aplicar en lugares donde hay poca lluvia y hay muy poquito tráfico. ¿Cuánto tiempo dura un tratamiento superficial? Este es el tratamiento superficial simple. El simple dura 1 año. Se utiliza solo para proteger la capa base, porque no hay plata para. Si hay un poquitito de platita, si hay un poquitito más de platita, le ponemos otra capita de gravilla, un poquito más gruesita podría ser. En este caso, si va a ser doble el tratamiento, la gruesita va abajo y la finita va encima. Ya va por encima. Ahí estamos poniendo la gravillita. Ahorita les voy a mostrar unas fotitos. Y encima le ponemos otro riego asfáltico. ¿Cuánto dura el tratamiento superficial doble? Este puede durar entre 2 a 4 años.
Pero estamos hablando, lógicamente, de que no llueve mucho y no hay mucho tráfico. ¿Está bien? Puedo repetir este tratamiento y hacer tratamiento triple. Eso es lo máximo que se puede hacer. Es un tratamiento superficial triple. Pero a ponerle un triple, yo prefiero ponerle de una vez ya concreto, ¿no ve? Como ponemos aquí en las calles de la ciudad. Todo un show es hacer tratamiento superficial. Pero repito, el tratamiento superficial se aplica cuando hay muy poquito tráfico y no llueve mucho. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo correcto? Bueno, a ver, vamos a ver unas fotitos de tratamiento superficial. Ya que estamos hablando de esto, venemos rápido. Venemos rápido. ¿Qué tamaño de gravilla? Ahí está un camión distribuidor. Es un camión que distribuye la gravilla de una manera uniforme. Ahí está la gravilla distribuida, ¿verdad? Y ahí se coloca en este caso están recomendando emulsión asfáltica, ¿no? Que simplemente es un ligante, no genera una capa asfáltica encima, ¿no? Ahí se puede ver que están los pitoncitos en buenas condiciones para que no me deje lugares sin colocar el riego asfáltico, ¿verdad? Entonces ahí pasa el rodillo compactando sin vibrar, con mucho cuidadito, ¿verdad? Pero la gravilla queda ahí nomás, o sea, como que un poquito que se pega entre ella, pero si pasa un camión muy cargado, se va a llevar un pedazo de gravilla, eso es todo, o sea, así queda, no queda como una capa asfáltica negra, ¿no? Que pensarían ustedes, eso es el asfalto, el concreto asfáltico de las calles que tenemos en la ciudad, pero ese es el tratamiento superficial, ¿ok? ¿Alguna duda antes de que nos vayamos de estas imágenes? Y que solamente estaba diciendo usted, primero pasa el imprimador, Sí, después la gravilla, sí, después viene el rodillo no, 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 el y imprimador otra vez, imprimador, o sea, y después recién al último rodillo. el rodillo al final, sí. Ah, ya, ya, ahora sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué les he contado esto? Estamos hoy día hablando de desarrollar criterio técnico, porque los ingenieros del ABC cuando deciden hacer la vía al TIPNIS, ¿se acuerdan que ha habido un lío terrible para hacer la apertura del camino San Ignacio, de Moxos hasta Villatunari, si no me equivoco? Entonces, cuando presentan su diseño guial, que además el proyecto costaba, creo que $1.000.000 el kilómetro, y no es tan correcto. Cuando ustedes hagan ya precios unitarios, vamos a ver cuánto realmente cuesta un kilómetro. Pero lo divertido de esto es que en la zona del Chapare es una de las zonas que más llueve en Bolivia. Tenemos una lluvia, una precipitación de casi 7.000 milímetros de lluvia al año. Estamos hablando de 7 metros columna de agua, ¿verdad? Y deciden hacer esta vía, que es todita tropical, con tratamiento superficial doble. ¿Qué les parece? Entonces, ahí se levanta el ingeniero Gonzalo Maldonado, que es un presidente de los ingenieros eméritos de la CIP, Cochabamba. Fue docente en la universidad, fue docente de civil. Ya está viejito el ingeniero Maldonado. Se levantó y dice, yo he sido profesor, aquí hago mi análisis, y con el mismo presupuesto que ustedes están planteando, yo les hago con pavimento rígido de 30 centímetros de espesor. Presentó su presupuesto, hizo el reclamo formal a los del ABC, dio sus discursos en la plaza, lo entrevistó la prensa, ¿verdad? Y pues lo arrestaron por desacato al ingeniero Maldonado. Se fue arrestado por reclamar que estaban poniendo tratamiento superficial
a un proyecto que no corresponde. Repito, para poner tratamiento superficial tiene que haber muy poco tráfico y no tiene que llover mucho, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que si se iba a abrir el Tignis hacia el Beni, iba a haber poco tráfico? Tal vez iba a dejar de llover, que llueve. El Chapare, ¿alguien ha visto la lluvia del Chapare? Estas lluvias que tenemos estos días en Cochabamba, ¿verdad? Así llueve en el Chapare todo el año, todito el año, ¿no ve? Bueno, eso para que tengan una idea de cómo el criterio o descriterio puede primar en muchos proyectos. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros, o ya están empezando con su proyecto, les agradezco haber ido el anterior día jueves, lamentablemente no me alcanzó el tiempo para ir a saludarlos, quería pasar un ratito a saludar a mis auxiliares, a ver a mis estudiantes, pero el tiempo lamentablemente jugó en contra. Pero bueno, lo que ustedes tienen es esto de acá. La mayoría de ustedes me ha llevado proyectos o me hace proyectos de carreteras en montaña, que es lo que tenemos que hacer, porque en carreteras en zona llana es una recta, en altiplano igual es una recta, ¿verdad? Es una recta que causa somnolencia. Vamos a ver después que no debería haber tramos rectos, excesivamente rectos. Pero bueno, carretera en montaña no es tan fácil. Para complementar, vamos a hablar un poco de nuestro país, ¿verdad? Porque nuestra materia no solamente es diseño geométrico, sino también es construcción de carreteras. Entonces, dentro de esta teoría que vamos a ir llevando los días, les vamos a hablar de construcción de carreteras. Aquí vemos las temperaturas en Bolivia. Estas temperaturas en Bolivia nos afectan en la construcción, no afectan en el diseño para nada, pero sí afectan en la construcción y en la toma de decisiones. ¿Qué se va a hacer para construir la carretera? A ver, vamos a hacer algo ahorita fundamental. Vamos a comenzar a expulsar a los que no han puesto su nombre, les he pedido, por favor, nombre y apellido les he pedido. Vamos a eliminar a los que no lo han hecho. Les decía, por ejemplo, para los pliegos de especificaciones técnicas, cuando ustedes trabajen en alguna alcaldía, yo entiendo, yo he trabajado aquí en la alcaldía de Cochabamba, he sido jefe de pavimentos durante 6 años en la primera gestión del Manfred. Ahora no puedo ser porque trabajo en la universidad, entonces no puedo percibir dos sueldos estatales, ¿verdad? Me buscaron de nuevo, querían que sea municipal otra vez, pero ya no, ya estamos muy, ya no da, ya creo que ya no me da el cuero para volver a ser empleado público. Y están ahí un par de amigos trabajando, que trabajaron conmigo también en esa época en la alcaldía, ¿no? Una época muy bonita, pero a la vez divertida, porque veíamos cómo muchos ingenieros no tenían tiempo para hacer sus propuestas y copiaban otras propuestas. Ahorita ustedes pueden entrar al sicoes.gov.bo y en SICOES están toditos los pliegos, están toditos los proyectos desde que se ha abierto el SICOES. Es algo impresionante, pero están ahí, ¿verdad? Entonces, para que tengan idea, no podemos utilizar un pliego de especificaciones del Oriente en Oruro o en Potosí. ¿Por qué razón? Porque el clima es diferente. Aquí tenemos en zona roja toda la zona tropical, ¿verdad? Al medio, la zona más o menos templada, ¿sí? Más o menos templada, y a la izquierda la zona fría, ¿verdad? Y muy fría por acá, al borde, en el límite ya con Chile, ¿no? En la cordillera. Entonces, no puedo yo utilizar los pliegos, y hemos encontrado, por ejemplo, fue por azar, cuando yo estaba supervisando el proyecto LACMA Santibáñez, se acerca el contratista y me dice, Carlitos, hay un ensayo aquí ASTM que están pidiendo en el pliego, pero no lo encuentro.
A ver, préstame, le digo, voy a revisar. Me presta, venimos a San Google, ¿no? Le ponemos el ensayo y me sale un solo resultado. Y ese resultado me mandaba a un pliego de un proyecto que está más o menos por aquí, que se llama San José Roboré el Tinto. Entro, descargo el archivo, busco y el ensayo estaba ahí. Me fijo y el pliego de especificaciones del LACMA Santibáñez habían copiado de San José Roboré el Tinto, cosa que no correspondía, porque los asfaltos no son los mismos que vamos a usar en el trópico que vamos a usar en clima frío. Las penetraciones del asfalto son distintas, las densidades tienen que ser distintas, las temperaturas de colocado son distintas, todo es diferente, ¿verdad? En el oriente, felices, tenemos que meter material, a veces esperar que baje un poco la temperatura. En Oruro Potosí, tenemos que calentar a veces los agregados. El agua se congela, entonces las condiciones son diferentes. Y cuando ponemos hormigón, pavimento rígido, se tapa con manta geotextil, con plástico primero, manta geotextil negra, para que el solcito que salga en la tarde caliente un poco ese hormigón y le dé algo de calor de hidratación, ¿verdad? Si me hacen recuerdo el jueves, puedo mostrarles imágenes de cómo se pone hasta colchones encima del asfalto, perdón, el pavimento rígido, para que mantenga su calor de hidratación. O sea, el trabajo es diferente en zona fría y en zona caliente. Hay que tener mucho cuidado con los pliegos de especificaciones técnicas. Si quiero copiar un pliego, ya, pues si voy a traer en Potosí, copiaré un pliego de Oruro, pues, ¿no ve? Alguien habrá revisado que esté bien. Si estoy apurado, porque sé lo que es la vida municipal, porque te dan 3, 4, 5, 10 proyectos para que hagas tú en un día, ¿verdad? Pliegos, 10 pliegos, 20 pliegos. Entonces sé que te abusan un poquito en la parte municipal. Pero por eso también les digo, desde ahora prepárense, ya vayan preparando sus pliegos para zona cálida, para zona fría. Ustedes vayan preparando sus pliegos, ¿verdad? Bueno, aquí está lo que veíamos, ¿no? Las precipitaciones en Bolivia. Aquí se ve justamente la zona del Chapare, que el camino iba a estar por acá, hasta San Ignacio de Mojos en Trinidad, atravesando toda la zona de mayor lluvia, de mayor pluviosidad, con mayor precipitación en Cochabamba, en Bolivia. Entonces, fíjense acá, en la zona azul dice que las precipitaciones van entre 5.100 milímetros a 6.700 milímetros año, ¿no? Entonces, es pues bastante fuerte. Son demasiados metros columna de agua para pensar en hacer una vía que no resiste el agua. Es totalmente absurdo. Hay que pensar en drenajes, ¿no? Bueno, estas precipitaciones, este mapa de precipitaciones, si bien nos muestra acá como Cochabamba una zona de poca precipitación, Oruro Potosí casi nada de precipitación, en muchos de estos lugares a veces nos sorprendemos. Por eso es lo lindo de las carreteras. No hay carretera que se parezca a otra. Comenzamos a cortar y encontramos roca. Comenzamos a cortar y encontramos gravas, encontramos arenas. Más allá encontramos una vertiente, un manantial, sale agua del suelo. Entonces, encontramos cosas bastante interesantes, ¿verdad? Y cada una de ellas me obliga a tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer en el momento de construcción? Y en este caso, en las precipitaciones, tenemos que pensar en los drenajes. Eso vamos a enseñar en la última clase o en la penúltima clase de la materia. Vamos a enseñar cómo se deben analizar, cómo se debe visualizar la construcción de los drenajes, que es fundamental. Una carretera que no tenga drenajes está condenada al fracaso. Bueno, el tema de la aridez, ¿en qué nos afecta? El otro día les decía justamente que fui a Huanuni. Estaba pasando por Huanuni y me acordé del colega que visité hace tantos años. Y le dije justamente, y nunca me olvido, tú no estás haciendo una carretera, estás haciendo una escultura, ¿no? Entonces, espero pues este jueves tener las fotos ya descargadas. Les pido 1000 disculpas, prometí y no he cumplido mi promesa. Siguen las fotos en mi celular, pero ahí están las fotos de Huanuni, ¿ya? Entonces, si alguien me hace recuerdo, por favor, necesito un presidente o presidenta de curso que trabaje conmigo en esta preparación de material.
voluntariamente, ¿quién se ofrece para ser presidente o presidenta, por favor? Un mensajito de texto, ¿sí? Para que podamos trabajar. Solo es para que me ayude a coordinar estas cosas y no me olvide, ¿no? Me haga recuerdo, mañana, por favor, fotito de tal cosa. ¿Ya? Es un mensajito el que quiera hacer voluntariamente. El primer mensaje será tomado. Bueno, la aridez, ¿en qué nos afecta la aridez? En lo que les decía, terreno durísimo para hacer carreteras en toda esta parte de la cordillera, ¿verdad? Por un lado. Y cuando nos vamos a Trinidad, la aridez es cero. La aridez es cero, ¿verdad? Cuando les pregunto en el curso de pavimento rígido, ¿cuál es su experiencia en pavimento rígido? Y el curso comienza a matarse de risa. Yo les digo, pucha, dije algo gracioso, o sea, no entiendo de qué están riendo. Me dice, ingeniero, no tenemos acá 1 metro cuadrado de pavimento rígido. Te quedé sorprendido. Le digo, ¿por qué? Porque no tenemos agregados. ¿Y con qué construyen? Hay agregados acá en Palos Blancos por Santa Cruz, este punto de acá, ¿verdad? Y desde ahí llevan el agregado a Trinidad y el cubo cuesta $100. Por eso que es muy caro hacer pavimento rígido. Y le digo, ¿con qué hacen aquí el hormigón? Con cascote. ¿Qué es el cascote? Ladrillo golpeado, ladrillo roto. O sea, rompen los ladrillos, ¿verdad? Que tienen harta arcilla, hacen ladrillos, rompen el ladrillo y eso lo meten al hormigón. Creo que alguien hizo su tesis de eso y si no han hecho, averigüen, hagan la tesis con cascote. ¿Cómo resiste un hormigón? ¿Cuántos pisos se puede construir de hormigón armado con cascote? No tienen agregado grueso en Trinidad. Bueno, en carreteras, esto sí nos afecta bastante. Esto sí tenemos que considerar sí o sí para nuestras carreteras. La evapotranspiración. ¿Qué es la evapotranspiración? Cuando hablamos de evapotranspiración, muchos piensan que es solamente las plantitas. Por eso en el trópico, se ve en el trópico totalmente cafecito. Hay arte de evapotranspiración, es el agua que está evaporando al aire, pero muchos piensan que es el agua de las plantitas. No es así. Lo que está evaporando es el agua que está en el subsuelo. ¿Está bien? Llueve, el agua entra, tenemos niveles freáticos elevados, entonces el agua está evaporando. Fíjense, Cochabamba está en una zona de poca evapotranspiración. Entonces, cuando vemos esto, decimos, no, pues aquí no hay evapotranspiración, aquí no hay tanta agua subterránea como hay en Santa Cruz y demás, que las tierras son húmedas. Ahí está evaporando todo el día. Acá se ha construido, el pavimento en la avenida Chimoré. En la avenida Chimoré, allá en blanco. En la avenida Chimoré, ¿verdad? Se hicieron los ensayos de penetración, se hicieron ensayos de SPT. Me acuerdo que estaba en una reunión y me llama el laboratorista y me dice, ingeniero, estamos haciendo el SPT y no entra. Golpeamos, golpeamos, golpeamos y es durísimo. La tierra parece piedra. Ya le digo, pero excava 15 centímetros, saca la costra dura y de ahí va a entrar. Ya hemos sacado, me dice, no entra. Intentaron hacer el SPT, tampoco entraba. O sea, una costra demasiado dura de material. Y el laboratorio dice, se recomienda colocar directamente encima, ¿verdad? El pavimento rígido. Entonces, este era el terreno natural, si quieren ustedes, donde había un empedradito, ¿verdad? Aquí estaba la piedrita. Entonces dicen, directamente retiren la piedra y pongan una losa de hormigón hermosa aquí. Directamente losa de hormigón. Eso recomendó el laboratorio de suelos de la alcaldía, lógicamente. Entonces, se hizo eso. Se sacó la piedra, vaciamos una losa hermosa de hormigón y se dejó que gane su resistencia. Se libera el tráfico, pasa el primer camión y la destruye totalmente. Se rompe como galleta.
todito. Entonces, el rato, ¿qué ha pasado? Se ha destrozado la avenida, pero si el suelo era hermosísimamente duro, resistente a todo, parecía suelo cemento el suelo. Hay que sacar una muestra. Sacamos un cilindro, comienza a cortar el diamante del cilindro, termina de cortar el hormigón y ¡plum! Se entra. Sacamos y sale chorreando el barro. Sale chorreando el barro. Entonces, claro, el lugar estaba súper duro. ¿Por qué razón? Aquí abajo estaba o está el nivel freático. Esa vez ya se hizo el ensayo de nivel freático. Por eso ahora obligamos a todas las empresas, cuando se vaya a hacer pavimento en Cochabamba, a colocar capa drenante en todo lado. Para los empedrados, inclusive de la gobernación, eso me ha gustado mucho. Mis alumnos sí están trabajando allá. Están obligando que los empedrados ya lleven también capa drenante. ¿Qué pasa? El nivel freático hacía que las aguas, aquí está, las aguas, aquí estaba el nivel freático. La capilaridad es así. El agua va buscando su camino por capilaridad, ¿verdad? El agua va buscando su camino por capilaridad hasta que llegaba acá, a la piedra, ¿verdad? Pero aquí teníamos, pues, aquí está. Teníamos acá al sol de septiembre radiante, pues. Y el sol de septiembre radiante. Entonces, esta agüita evaporaba. Eso se llama evapotranspiración. Toda esta agüita que estaba acá, ¿verdad? Que lograba llegar a la superficie, pues se iba evaporando, ¿verdad? Se evaporaba. Entonces, mantenía permanentemente seco el sol todo este empedrado. La piedra caliente. Vayan a tocar el empedrado o el asfalto una tarde de sol, ¿verdad? Van a ver cómo está caliente. Entonces estaba todo el tiempo evaporando, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Le pusimos una losa de hormigón acá. Entonces el agüita comenzó a acumularse en todo este sector de acá, reblandeciendo todo el suelo. Reblandeció todito el suelo, ¿verdad? Entonces, cuando pasó un camión, no había soporte y comenzó a romper las losas. Tuvimos que sacar toditas las losas y desde eso, no importa cuán duro sea el suelo, ¿verdad? Mi recomendación para siempre, en todo congreso donde voy, nunca podemos hacer, pese a que los libros dicen, si el suelo es bueno, directamente se coloca negativo. No hay eso en ningún lugar. Hay que colocar acá una capa drenante para que todas las aguas sean capturadas por esta capa drenante que se llama capa subbase. Esta capa subbase es la capa drenante que va a capturar todas las aguas y las va a escurrir. Sacamos nosotros todo, tuvimos que demoler esto de acá, colocamos la capa drenante, ¿verdad? Y acá era la unión con la avenida Fuerza Aérea, que ya estaba construida, ¿verdad? Entonces, colindamos, construimos y meta, ¿no? Y un día estaba yendo, bueno, esto es en la avenida Fuerza Aérea Chimoré, hay un restaurante de una familia que casualmente apellida Vera. Su restaurante se llama De Veras. Y hacen fricasecito. Y en la construcción se hicieron mis amigos. Un día domingo se me ocurre ir a comer al restaurante De Veras que hacían un fricasé espectacular. Me voy en el auto y los veo a los de Semapa rompiendo aquí. Aquí estaban los de Semapa en este lugar. Aquí continuaba la avenida Fuerza Aérea acá. Y estaban rompiendo. Estaban rompiendo. Me acerco y digo, ¿qué pasa? Ah, ingeniero, ¿cómo está? Me dice, pucha, tenemos fuga de agua. Me dice, no sabemos dónde puede ser. ¿Y por qué? Le digo, aquí me dice, está saliendo agua de esta junta. Entonces, el agua salía de esta junta, ¿no? O sea, el agua comenzaba a salir por aquí. Ahí, por ahí salía el agua. Por la junta entre el asfalto y el pavimento rígido. Dice, ahí fuga de agua. Los miro y les digo, no rompan nada. No es fuga de agua.
¿no? Yo voy a arreglar esto mañana. Era domingo, les dije, entonces váyanse nomás, estaban trabajando de emergencia los tipos, no, váyanse, no rompan nada. Yo voy a arreglar, no es fuga de agua. ¿Qué pasaba? La pendiente de mi pavimento está en este sentido. Pues todo el agua que subía acá drenaba y se venía a este lado. Dibujado en planta, aquí está la avenida Chimoré. Aquí continúa la avenida Fuerza Aérea. Y por aquí salía el agua, por este sector. Por este sector de aquí salía el agua. Claro, el agua avanzaba por acá, por debajo, por la capa drenante, y llegaba a este lugar y comenzaba a acumularse agua. No sabía qué va a hacer el agua, dónde va a ir tanta agua. Y que comenzaba a subir por acá y drenaba por arriba. Ya iba drenando por aquí arriba. ¿Ya? Seguía su avance por ahí. Se armó ya el régimen hidráulico para que el agua suba y vaya por ahí. Entonces tuve que romper este pavimento acá. Acá teníamos una cámara de alcantarillado. Entonces rompimos todito el pavimento hasta la cámara de alcantarillado. Construimos bueno, tú se reconstruyó, estaba todo hecho pelota, pero acá colocamos un tubo que agarraba este sector, capturaba ese con rojito. Vamos a ver con otro colorcito. Colocamos acá un tubito que capture todita las aguas, ¿verdad? Y de aquí la conduzca al alcantarillado, ¿verdad? Entonces, todas las aguas drenaban, bueno, siguen drenando hasta el día de hoy, captura esta tubería y la manda a la cámara de alcantarillado y está goteando agüita. Tampoco es un chorro, ¿no? No es un chorro de los bomberos, ¿no? Es un chorrito de agüita permanente que está goteando ahí al alcantarillado. Entonces ya se ha formado otro régimen y no se ha vuelto a hundir nada más en el lugar. Entonces fíjense, Cochabamba, que no es un lugar que tiene mucha evapotranspiración, nos ha generado este problema. Entonces, si ustedes trabajan en algún lugar que no tenga riesgo de evapotranspiración, no importa. Siempre entra agua de lluvia, hay filtraciones laterales. Tenemos que poner siempre una capa drenante. En este caso, una subbase o material granular drenante. ¿Alguna pregunta antes de que salgamos de esto? Inge, si estamos hablando de un lugar donde hay altura, por ejemplo, este lugar es donde hay bastante lluvia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si hacemos un pavimento con la pendiente, tal como usted dice, tal como nos ha mostrado, pero en el lugar de Oruro, Potosí o La Paz, pero la parte alta, digamos, porque yo creo que ahí no hay mucha fluencia, no me da agua, o no hay mucha precipitación, se puede decir. Igual tenemos que hacer la subbase. La subbase siempre se tiene que hacer. En realidad, aunque haya poquita lluvia, cuando hagas tu diseño con la norma ASHTO, te dice en cuánto tiempo va a drenar, ¿verdad? Entonces, la idea es esa. Cuando no pones un material, una capa drenante, tu drenaje es nunca. ¿En cuánto tiempo sale el agua de lluvia? La respuesta es nunca, ¿verdad? Entonces, cuesta mucho entender esto y validarlo. Cuando construí los empedrados, hice dos rutas empedradas. La primera fue el Sacabamba, ¿cómo se llama? Toco Ansaldo Sacabamba. Esa fue la primera. Y la segunda fue kilómetro 111, ¿qué se llama este proyecto? Kilómetro 111, Pongo. ¿Qué se llama? No es Pongo. Pongo, kilómetro 111, Pongo Ramírez. Pongo Ramírez. Ambos proyectos fueron preparados y con mucha alegría les digo esto, con ex estudiantes de San Simón. Y los dos estudiantes que hicieron estos proyectos le pusieron capa subbase, pero chiquitita. Pese a que en Pongo las lluvias son muy fuertes, las nevadas son muy fuertes, ¿verdad? Hay granizadas muy fuertes, ¿sí? Pero pese a eso, le han puesto apenas 10 centímetros de capa subbase. Bueno, peor es nada, ¿verdad? En el Toco Ansaldo Sacabamba, igual, le han puesto 10 centímetros de capa subbase. La supervisora de Toco Ansaldo Sacabamba era una ingeniera que estudió en la EMI, no era de San Simón, pero la ingeniera le expliqué cómo funcionaba el tema del drenaje
Y me dijo, perfecto, se mantiene, o sea, porque el supervisor puede cambiar el diseño. El supervisor de Pongo, que es donde más llueve, la lluvia en Pongo es pues terrible. Parecería que no, pero te diré que zonas altiplánicas le tiran nomás buenas lluviecitas, ¿no? Y la nieve es pues atroz. Yo me he quedado en Pongo, bueno, cuando entramos a Caramarca, es una bajadita, ¿verdad? Para entrar y para salir a la carretera Cochabamba-Oruro hay que subir. Me quedé, cayó una nevada, por suerte me llevé buena ropita, ¿verdad? Ahí la gente duerme con 10 frazadas, creo, ¿verdad? Y terminó la nevada, comenzó a descongelar, y bueno, agarramos la camioneta a salir, vamos a la subida, no podíamos salir. La nieve se insume, como veían la foto del otro día, y el terreno se vuelve muy resbaladizo. Me he quedado 2 días en Pongo, ¿verdad? Terriblemente. Pero bueno, ¿a qué va esto? El supervisor de Pongo era un ingeniero mayor. Él me dijo, voy a eliminar la capa subbase. Es absurdo un empedrado con capa subbase, ¿verdad? No se hace. Ahora les pregunto, ¿por qué mis alumnos han puesto la capa subbase para el empedrado? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien se anima a responder? Porque nunca se ha puesto. Todos los empedrados en Cochabamba, en la ciudad, en el campo, en todo lado, es el empedrado, se perfila el terreno, se corta nomás, y sobre lo que hay se coloca el empedrado. Nunca se ha pensado en un mejoramiento de terreno. Por eso le ha causado al ingeniero de Pongo, pues, una sorpresa. Digo, no, es absurdo. Podemos avanzar más en kilometraje eliminando la capa subbase. No hay necesidad de capa subbase. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tenía razón el ingeniero? ¿O por qué mis alumnos tenían razón? Pero es como usted lo ha dicho, es porque las lluvias son, la precipitación es mayor allá. Y yo, No, yo opino, ¿no? La no, capa no, subbase sí o sí debería estar en ese lugar que es lluvioso. Y en mi parte, yo pienso no, que no también es es... eso. Juan Ariel, nada que ver. En realidad, el ingeniero tenía razón. Los empedrados no necesitan capa drenante, porque el empedrado en sí no tiene ningún tipo de conflicto con la evapotranspiración ni nada. El agua va a entrar nomás, va a insumirse, ¿verdad? Pero te respondo y les respondo para ganar tiempo, para no quedarnos aquí charlando. En Bolivia hacemos el empedrado, aquí en la ciudad se ha visto, en el campo se ha visto, colocamos el empedrado, la alcaldía junta platita y al año siguiente le ponen asfalto y lo tapan el empedrado. ¿Está bien? Lo tapan el empedrado. Entonces evitan todo proceso de evapotranspiración. Y en realidad eso ocurre. Juntan platita, le ponen asfalto. Eso no es pavimento, por si acaso. Ahora, si tiene capa subbase y sobre la piedra que está colocada acá le ponen el asfalto, ya puede trabajar un poquito mejor porque tiene ya esa capa drenante. Es por eso que en Bolivia yo recomiendo que hasta para los empedrados pongan la capa subbase porque después le van a poner por encima el asfalto. Nada. ¿Ya? Bueno, nos quedaremos aquí charlando de esto. Continuaremos un poquitito. Los suelos, ya estamos terminando. ¿Cómo estamos en tiempo? Porque yo voy a hablar y me olvido de la hora. Estamos bien nomás. Ah, los suelos, esto sí es complicado. Las formaciones geológicas que tenemos en nuestro país son muy, muy entretenidas. Este viaje último que hice por todo lado ha sido fantástico cuando llegas al altiplano, ¿verdad? Y ves muchas formaciones geológicas y eso nos han enseñado en la materia de geología. No sé quién ha sido su docente. Mi docente era el profesor Ricaldes, que era un terrible, o sea, nos torturaba demasiado, pero ha servido, nos ha enseñado bastante. Y él nos mostraba que gran parte de la zona altiplánica, por ejemplo, era lecho marítimo, eran lagos, lo que sea, algo espectacular. Entonces se pueden ver formaciones que eran de la profundidad del océano, ¿verdad? Acá en Cochabamba he tenido una experiencia de las más interesantes, ¿verdad? Porque cuando hicimos un corte de terreno, igual en la zona de Alto Cochabamba,
En un tramo de 150 metros, el suelo cambiaba 4 veces de textura, composición y resistencia. En 150 metros, cambiaba 4 veces. Entonces, esa es la figura. Los suelos son extremadamente variados. ¿Cuál es el problema con los suelos? El mayor problema. Este es el proyecto, la zona de proyecto, ¿verdad? Cuando hacemos la consultoría, me obligan a hacer un ensayo SPT, penetración estándar, ¿verdad? Hacemos una penetración estándar acá. Y esto me avisa cómo están los estratos en este sector. No, no es así. Hay que dibujarlo correcto. Esto me avisa cómo están los estratos en este lugar. O sea, ahí un estrato, ahí otro estrato, ahí otro estrato. Esa información tengo. Por tema económico, el siguiente punto que colocamos está acá. A una distancia de 1 kilómetro. O sea, mi penetración la hago cada kilómetro. Entonces yo tengo acá un suelo, acá tengo otro suelo y acá tengo otro suelo. Eso es lo que voy a informar, eso es lo que estoy informando. Esos son los suelos que he encontrado, ¿verdad? Entonces, se puede tratar de inferir de que aquí al medio tendría continuidad, pero en realidad no tienes la menor idea qué está pasando en ese tramo. En Santa Cruz, para tratar de hacerlo un poquito mejor, han aumentado un punto acá al medio, es decir, están pagando cada 500 metros, pero en realidad siempre va a quedar la duda. Cuando nosotros vamos a construir el pavimento, hacemos calicatas. Hacemos acá una calicata, hacemos acá otra calicata, hacemos calicatas cada 100 metros. Hacemos calicatas cada 100 metros. Bueno, aquí en el dibujo no parecería cada 100. O sea, tenemos 10 calicatas en 1 kilómetro. ¿Se dan cuenta? Y ahí recién vamos a tener una idea más o menos real de lo que está pasando. Y nos encontramos con muchas sorpresas. Lo que me preguntaba el otro día un compañero, me decía si se diseña o se entrega, si se hace a mano en proyectos. La respuesta era sí. Nuestros planos de carreteras, cuando entran a la obra, entran pues limpiecitos, bonitos, recién salidos del plotter, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a trabajar, comenzamos a dibujar, comenzamos a rayar, aquí encontramos roca, aquí hemos encontrado una zona pues que se va a derrumbar. Pucha, el que ha hecho en la computadora ha puesto un talud constante bonito, pero no, vamos al lugar y no, pues está equivocado, aquí los taludes son malos, están rotos, etcétera. Entonces aquí tengo derrumbes, aquí tengo que hacer otras cosas. Entonces nuestros planos terminan totalmente rayados. Tengo que ir rayando, tengo que ir adecuando, tengo que hacer variantes de camino, ¿verdad? A veces encontramos cosas que no corresponden, por eso es muy bonito trabajar en carreteras, ¿no? Después de mucho tiempo, mi auxiliar de carreteras ha entrado a campamento, es duro entrar a campamento, no es fácil. En mis primeros años, creo que todos en nuestros primeros años vamos a estar en campamento, los que nos gusta la realidad, y es bastante lindo. Bueno, básicamente es eso. ¿Alguna pregunta tal vez de esto? Inge, ¿qué se refiere con calicatas más que todo? ¿Es más o menos para sacar la densidad del suelo? El requisito de esta materia es mecánica de suelos, ¿no es decir mecánica de suelos? Sí, Inge, pero calicatas no es un nombre nuevo para mí, creo.
¿Quién ha sido tu docente de suelos? Estamos con el ingeniero Salinas. Salinas. Pero lo vamos a llamar a Salinas. A ver si tengo un estudiante aquí que no sabe lo que es una calicata. No, mentira, no lo vamos a llamar. Pero ¿cómo no vas a saber lo que es una calicata? La calicata es exploración de suelo a cielo abierto. Eh, no tiene mucha profundidad, es cierto, ¿verdad? La profundidad de perforación con el SPT, nosotros hacemos por lo menos una profundidad de 2 metros. En cambio, tu calicata es una, entras con más con tu retroexcavadora. A ver, te mostraré ahorita, tengo un capítulo de mecánica de suelos, porque yo enseño en la maestría de carreteras, la construcción de carreteras, y enseño un poquitito de mecánica de suelos. Espérame un rato. ¿Dónde tengo esto? ¿En cuál de los capítulos? Estudio de suelo. A ver, 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 a ver. Va, están mis alumnos. Compartir pantalla, mecánica de suelos. Aprovecharemos de corregir. Mi apellido oficialmente es con Z. Antes era con S. Ahora legalmente soy Cortés con Z. Debo corregir todas mis presentaciones. Bueno, esto les doy en la maestría, ¿no? Mecánica de suelos. Vamos a ir rapidito estas cositas. Aquí está lo que decíamos, ¿no? Información, qué clase de terreno existe, a qué profundidad se encuentra el terreno firme, cuál es el nivel más alto de aguas subterráneas, el nivel freático, si son de prever asientos importantes y si existen en el terreno materiales o materias perjudiciales, ¿no? Aquí vemos zonas de asentamiento, esto es en el Chapare, ¿verdad? Zonas de asentamiento, derrumbes, esto vamos a ver después, tengo que hablar de esto también cuando hagamos drenajes y algunas cosas. Aquí está, esto es una calicata. Esta es una calicata. En la calicata haces tus muestras, ¿verdad? Puedes hacer penetrómetros y todos los detalles. Este es un sondeo de penetración, un penetrómetro, ¿verdad? Ya mucho más sofisticado. Esto hay en Yacuiba, este laboratorio, es un nombre muy gracioso que no lo voy a repetir. Se va a escuchar medio raro. Y bueno, básicamente esa era la figura, ¿no? La memoria de cálculo, las secciones. Bueno, esto de aquí les muestro a mis estudiantes en la maestría para mostrarles de que cuando hacemos calicata y encontramos roca, no tenemos que comenzar a saltar de felicidad. Cuando se hizo el puente acá del puente Muyurina, ¿verdad? Se encontró roca, se saltó de felicidad y se comenzó a construir las fundaciones del puente Muyurina. Pero comenzó a hundirse cuando se terminó la construcción. Pucha, si los tiempos, se va a caer el puente, pucha, es terrible. Todo el mundo estaba preocupado, claro, todos. Yo estaba trabajando en la alcaldía esa vez, estábamos trabajando en el puente todos, estamos muy preocupados. Esta foto me la dio el ingeniero Juan Torres, que era presidente o director de Sergio Tecmin. Este era Sergio Tecmin, Servicios de Geotecnia, es de estatal, pero no puede ser servicios. Sergio Tecmin, geología, Sergio, tecnología y minería tendría que ser, Sergio Tecmin, el ingeniero Juan Torres. Le dije al ingeniero, es mi amigo Juanito, hemos encontrado roca. Y él me dijo, ¿qué hay debajo de esa roca? Yo le dije, no hemos visto eso. Me dijo, Carlitos, cuando hacemos un ensayo y encontramos roca, mira esta foto. Y él me dio esta foto. Aquí abajo hay un río subterráneo. Entonces encuentras roca acá, te alegras, pero le pones una carga de 200 toneladas y esta roca va a colapsar, ¿verdad? Porque no tiene apoyo abajo. Entonces hay que hacer ensayos de mayor profundidad, ¿no? Y a partir de eso, en LACMA hicimos ya, bueno, teníamos arcilla dispersiva en LACMA, estábamos construyendo LACMA, ¿verdad? Ahí está mi amigo, fotógrafo Tito Villarroel. Esto es LACMA.
Fíjense la barbaridad en suelos. Aquí está la, ¿no? Fíjense la progresiva, 17 más 9, 80. Este es un suelo con arcilla dispersiva. Lo estábamos construyendo, descubrimos la arcilla dispersiva, paramos la construcción, yo paré la construcción, dije que acaben las lluvias y veremos qué pasa. Fuimos después de 1 mes a 2 meses, más o menos, o sea, terminando la época de lluvias, y fíjense la progresiva donde estaba botada. O sea, ese es el nivel de daño cuando tenemos arcillas dispersivas, ¿no? Entonces hicimos acá un ensayo de sondeo geoeléctrico, este es el pinhole test, y este fue un ensayo geoeléctrico en Santibáñez, con una profundidad de 70 metros, para ver cuánto hay. Entonces, este sondeo geoeléctrico es el que tendríamos que hacer para estructuras, y a partir de eso se hace esto, ¿no? Para evitar, encuentras roca, pero ¿qué hay debajo de la roca? Entonces hay que hacer un ensayo geoeléctrico para tener mayor dato, o si no, un geosísmico puede ser, ¿no? Espero haberte respondido el tema de la calica. Bueno, ya estamos casi terminando nuestra presentación y nuestra clase. Entonces, los suelos tienen esa característica. O sea, tenemos que hacer muchos sondeos y comenzar a solucionar por tramos. No hay una solución única para todita la carretera. Sería lindo, ¿no? Pero no. Vamos solucionando por partes, ¿sí? Tomamos las zonas críticas para ir solucionando. ¿Se pueden mejorar suelos? Claro. Adiciones de cal, adiciones de cemento, adiciones de rocas. Vamos a enseñar eso en la parte constructiva. Se llama estabilización de suelos. Se puede estabilizar los suelos de diferentes maneras, ¿ya? Y que no se preocupen si estoy hablando un poco rápido hoy día, pero todo lo que estamos hablando tenemos todo el semestre para ir desglosándolo, ¿no? Cosa que no se da en cursos de verano o invierno, no sé cómo pueden tomar. Yo creo que cuando contraten, voy a poner a todas las empresas constructoras, si alguien quiere contratar ingeniero vial, le pregunte si ha aprendido en verano o invierno. O sea, me llamó Limber Illanes hace un año atrás y me dice, enseñales pues carreteras a tus alumnos, no saben nada. Y dije, pero no puede ser, puta, me estoy esforzando en mis clases. Dame los nombres ahorita, me da los nombres y los dos estudiantes se habían vencido en verano. ¿Cómo es posible que venzas en verano carreteras y te vayas a hacer tu tesis a servicio de caminos o a la ABC? O sea, no termino de entender algunas cosas de la vida. Pero bueno, Bolivia tiene 3 regiones geográficas. La región andina altiplano, que representa el 28%, como pueden ver ahí, con serranías ligeramente moderadas, altiplano, con muy poca vegetación. Tenemos relieves irregulares, hay zonas con nevados, ¿verdad? Entonces, para analizar más o menos cómo es la topografía. La subandina con un 13%, los valles, los yungas, ¿sí? Ya con bastante vegetación, bastante agua. Tenemos los valles altos, ¿sí? Lugares bellísimos. Y finalmente la región de los llanos, con el 59%. Entonces tenemos la zona chaqueña, el Chapare, que está dentro de la zona llana, y finalmente la zona oriental. Eh, la zona oriental, les decía, hace un rato les comenté que es bastante fácil, pero ahí tenemos que analizar que hay ríos demasiado anchos y que llegan con mucha potencia, ¿no? Entonces, si bien en la zona oriental la parte vial es relativamente fácil en geometría, en construcción no tanto, porque hay mucha arena, demasiada arcilla, entonces la estabilización cuesta un poquito, no es tan fácil, ¿verdad? Pero sí donde vamos a sufrir más es en la parte de los puentes. Esos puentes tienen que estar con pilotaje porque estamos sobre arena, ¿no? No hay roca en realidad. Entonces hay que fundar en pilotes. Entonces los puentes son la parte difícil en este tipo de... Y bueno, básicamente esa es la figura, jóvenes. Tenemos que tratar de brindar lo mejor que podamos para tener obras de resistencia, durabilidad y seguridad, ¿no? Tratando de que sean las soluciones más económicas posibles. Ha habido un error y se han copiado estas.
Muy bien, preguntas y dudas. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Bueno, eh, les agradezco mucho su presencia el día de hoy. El día jueves ya retomamos la parte de diseño. El trazo preliminar tiene que estar ya listo para el día jueves en la tarde para las revisiones. Voy a hablar con los auxiliares. No creo que sean presenciales, todavía no tenemos una autorización plena. Hicimos la asignación de puntos de manera presencial porque no había otra opción. La hicimos fuera de la universidad con el riesgo, ¿no?, de tener llamada de atención, pero es que no hay otra opción. Y voy a preguntar al jefe de departamento, al director de carreras, si van a permitir que en grupos, digamos, reducidos, dándonos una cierta cantidad de tiempo a revisar a estudiantes, digamos, con separación, con distanciamiento social, si van a permitir que los días jueves en la tarde podamos revisar de manera presencial, ya sea en aula o en la plazuela Sucre, porque es un ratito, presentar el plano, ver si el trazo está bien, revisar un poquito y se lo firmo, ¿verdad? Entonces vamos a ver si me autorizan a hacer eso, se les va a avisar el día jueves. Si no tenemos la autorización, pues vamos a seguir revisando como hacíamos antes con una fotografía que se le envía mediante WhatsApp, ¿ya? ¿Alguna pregunta al respecto tal vez? Inge, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Inge, este tema de los cursos, bueno, de las clases presenciales o prácticas presenciales, usted va a tener que coordinarlo con director y jefe de departamento. Yo soy consejero facultativo, entonces en consejo facultativo se ha decidido de que cada docente lo coordina con jefe y director. Ah, ya, perfecto. Yo también soy consejero facultativo, pero lamentablemente no puedo asistir. He asistido a las últimas 2 sesiones muy tarde y me van a descontar, creo, de mi sueldo, porque creen que no asisto a ninguna. Tienen toda la razón. En realidad debí pensar más, que estaba con trabajo empresarial. No tengo tiempo porque fijan horarios muy, muy raros. Antes eran los horarios, pues, después de las horas hábiles de trabajo, pero te citan a reunión 2 de la tarde, citan 10 de la mañana, entonces lamentablemente no puedo asistir. Entonces vamos a ver si si este mes sigo en esa falencia, voy a tener que renunciar y ver que mi suplente pueda asumir, pero gracias, Luis, vamos a tomar en cuenta el detalle, voy a hablar con el director y si se da la opción, pues bienvenido para la revisión. Gracias. Bueno, jóvenes, que tengan una semana espectacular. Por favor, métanle ganas a su diseño preliminar. Y el día jueves ya vamos a hacer diseño definitivo, trazo definitivo, y vamos a seguir avanzando lentamente con nuestro proyecto. Un abrazo para todos. Que tengan una muy bonita semana. Chao, muchachos. Hola, ingeniero, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias. Hasta luego, Chao. Inge.